Muchos de nosotros corremos virtualización completa en nuestros PCs. Me imagino que la mayoría utilizaréis VirtualBox. Entiendo que de forma mayoritaria porque es la plataforma más conocida dentro del mundo Linux. Pero hay más, no está solo VirtualBox para virtualizar en PC. Hay muchas herramientas más. Hola a todos, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y este es el capítulo número 33 del podcast. Hoy vamos a hablar de virtualización personal. Lo he llamado virtualización personal por diferenciarlo un poco de lo que sería virtualización en hipervisores. Vamos a correr máquinas virtuales en nuestro PC. Para eso vamos a hablar de varios programas, varios softwares que hay. El más conocido, ya os he dicho hace un momentito, sería VirtualBox. Pero hay más, hay muchos más. Tendríamos VirManager o incluso, ¿por qué no?, VMware, que es el software del que vamos a hablar hoy. En estos últimos tiempos se está poniendo muy de moda de nuevo la paravirtualización. Esta vez de la mano de Docker, pero para muchos todavía es necesaria una plataforma de virtualización completa, ya sea para probar nuevas distribuciones de Linux o bien, ¿por qué no? Para llevar un Windows encima. Hay mucha gente que lleva un Windows virtualizado en su portátil. ¿Por qué no? Hay gente que lo necesita. O queremos hacer algo con algún sistema y no nos vale Docker, ni nos vale un OpenVZ, ni nos vale algo parecido. En mi caso, solo necesito un software que funcione con Windows, que es el cliente de MikroTik. Pero, por suerte, funciona perfectamente con Wine. Así que, bueno, yo no necesito un Windows virtualizado. Yo soy de esos que van con un portátil sin un Linux virtualizado. Pero bueno, oye, hay gente que sí lo necesita y necesita levantar esa máquina virtual. Y claro, ahí no le vale para virtualización. Necesita virtualización completa. Luego hay gente que necesita tener virtualizaciones, pues ya he dicho antes, para probar distros. Por ejemplo, ¿quieres probar un Antergos? Bueno, pues puedes instalarlo en un PC o levantar una máquina virtual. ¿Quieres probar KDE Neon? Pues puedes hacer exactamente lo mismo. La nueva distribución de Ubuntu o la OpenSUSE no sé qué. Todo eso lo tienes que hacer bajo virtualización completa. No vale ni virtualización de esta para virtual, ni te vale un Docker, ni te vale nada de eso. Bueno, pues para todo esto, lo normal, lo más común es utilizar VirtualBox. Creo que VirtualBox está bien para todo esto y creo que le puede servir a la inmensa mayoría de gente. Estoy hablando de usuarios, ¿eh? Siempre estoy hablando de PC de usuario, PC de escritorio, vale. Pero a veces, ¿qué le pasa a VirtualBox? Hace cosas raras con la red. A ver, cosas raras, tampoco, ¿vale? Lo que pasa es que la red funciona de una manera que, en mi caso concreto, no es la solución perfecta. Por ejemplo, a mí no me gusta cómo funciona la parte de red de VirtualBox. ¿Por qué? Porque hago muchas pruebas con protocolos de routing y toda la parte de multicast y tal, pues no funciona. Entonces necesito una solución para eso. Y para eso hay otras soluciones. Bueno, pues ¿qué más? Veréis, VirtualBox, lo digo, los he dicho, para hacer pruebas de distros, fantástico, sencillo, robusto, claro, pero no es lo único. Otra plataforma que os puede servir sería KVM y Libvirt. Pero claro, KVM, montaros un KVM a pelo, bueno, pues no procede, ¿vale? Si lo que queréis es un entorno de escritorio. Para eso hay una aplicación estupenda que sirve para esto, que se llama VirManager, que es un software muy utilizado en distribuciones basadas en Red Hat. Es un software creado por Red Hat, si no recuerdo mal, o al menos viene en todo lo que son las fedoras o Red Hat en Enterprise Server viene, y está francamente bien. También tenemos otro para trabajar con KVM, que es el Genome Boxes. Son las dos opciones más conocidas a nivel de escritorio, ojo, siempre hablo de a nivel de escritorio, para levantar máquinas virtuales con KVM. Veréis, de estas, VirManager es una plataforma muy potente,
Pero claro, para entornos de escritorio, para portátiles principalmente, pues no es lo ideal y se vuelve un poco complicada a la hora de definir los interfaces de Bridge. ¿Por qué? Por su integración con el Network Manager de Genome. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú tienes que definir el Bridge a mano y claro, si estás funcionando con cable, funciona de una manera. Si estás funcionando con la Wi-Fi, funciona de otra manera. En mi caso voy cambiando mucho de interfaz, con lo cual no es ni cómodo ni agradable. Y yo más o menos me desenvuelvo bastante bien con una consola, pero hay gente que no. Entonces yo creo que no es la mejor solución. Y os tengo que decir una cosa, a mí es la que más me gusta, ¿eh? El Build Manager para funcionar con los KVMs, a mí es la solución que más me gusta. Pero entiendo que no es la más óptima para un portátil. Y luego, bueno, ¿qué ha pasado? Pues tenemos otra, que es Genome Boxes, que ha intentado pues simplificar toda la parte de gestión de LiveBird con KVM. Problema, que lo ha simplificado demasiado, ¿vale? Esta aplicación la podría bien haber diseñado Apple. Está todo tan simplificado que realmente solo puedes encender y apagar la máquina. Sí, le asignas memoria y disco, nada más. Todo lo demás está oculto. Y luego, bueno, pues tenemos otras soluciones como VMware. Sí, he dicho VMware, ¿vale? Pero para el escritorio. Y ojo, estamos hablando de un software que es privativo. Por lo tanto, malísimo. Pero bueno, es privativo, pero gratis y para uso doméstico. Y nos puede servir, ¿vale? Puede incluso llegar a ser la solución ideal. Fijaros lo que os estoy diciendo. Y eso que estoy hablando de un software privativo, ¿vale? Por supuesto, es totalmente compatible con sus hermanos mayores. Y tiene cosas que hacen que este software sea una elección, pues, muy interesante. ¿Por qué no decirlo así? En mi caso, en el trabajo, en Tecnocrática, trabajamos principalmente con hipervisores KVM, pero para determinados entornos la opción siguen siendo servidores con SXI, o sea, hipervisores VMware. Así que bueno, tampoco hay que alejar tanto el VMware de nuestras vidas, porque VMware no está muerto, ni mucho menos, ¿vale? El tema es que VMware tiene un producto llamado VMware Workstation 12 Player, que es la versión que hay ahora, bueno, la 12.5, que es gratuito para uso no comercial. Y eso para muchos de vosotros puede ser muy interesante, para tener máquinas levantadas en vuestro PC de vuestra casa a nivel personal. Bueno, podéis descargarlo de VMware en vmware.com/product/player Pro-evaluation, ¿vale? .html. Por supuesto, en eduardocollado.com os dejo las notas del programa y en las notas del programa tenéis los enlaces. No hace falta que toméis ahora apuntes como locos. La versión esta que os vais a bajar, la versión gratuita, tiene sus limitaciones, claro está. Pero, ¿qué pasa? Que para un usuario doméstico, como podéis ser cualquiera de vosotros ahora mismo, creo que es más que suficiente. Y no creo que vayáis a encontrar las carencias. Es más, creo que os va incluso a sobrar. Y si no queréis algo muy extraño, esta versión os puede ir fantásticamente bien. Por supuesto, este software lo tenéis para Windows, como todo en la vida, y para Linux. Para Mac no. A Mac es otro producto diferente. Pero para Linux sí lo tenéis. La instalación de Linux, ¿cómo es? Bueno, pues os bajáis el software, leéis permisos de ejecución y lo ejecutáis como root. Siempre como root. Hay que ejecutarlo como root, puesto que tiene que compilar unas cuantas cosas. Nos va a pedir que tengamos instalado el GCC, el compilador y las cabeceras del kernel de la versión que tengamos. Es muy importante. Con lo cual, acordaros de tener instalados los headers de la versión de vuestro kernel y bueno, y el GCC. Y luego, ¿es desinstalable? Es una pregunta que nos tenemos que hacer cada vez que instalemos un programa que no venga ni con deps, o sea, ni con un apt-get,
ni que venga con, en este caso, con Pacman, si utilizáis Antergos, bueno, o similar. Y sí, es desinstalable, ¿vale? Para desinstalarlo, simplemente es vmware-installer, uninstall-product y luego el producto que sea. Si jugáis con el comando vmware-installer, vais a descubrir que, bueno, que ahí os va a dar la lista de los productos que tenéis, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es algo sumamente complejo. Por ejemplo, si ponéis vmware-installer-L, te va a decir, tienes instalado tal producto. En mi caso, ahora mismo tengo vmware-player, luego la versión, la 12.5.6, 5.5.2.8, bla, 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 bla. Con lo cual, para desinstalarlo, simplemente será vmware-installer --uninstall-product y pondría vmware-player. Y se desinstala absolutamente todo. Así que bueno, la instalación de VMware no supone un matrimonio perpetuo con este software, ¿vale? O sea, lo podéis quitar siempre que queráis. Obviamente, luego tendréis que borrar, si es que queréis hacerlo, las máquinas de virtuales que os ha guardado en vuestro sistema. ¿Dónde guarda las máquinas virtuales por defecto? En el directorio VMware de vuestro home. Perdonad que insista, pero es muy importante tener claro, ¿vale? Que tengáis claro que esta solución, la del VMware Workstation, del VMware Player, ¿vale? No es una solución de virtualización personal, de escritorio en vuestro PC, ¿vale? No estamos hablando de un SXI, no estamos hablando de un hipervisor completo. Es un software que permite que tengáis máquinas virtuales funcionando en vuestro PC. No es un hipervisor para poner en un CPD o para que lo pongáis en vuestra empresa para llevar todos los servidores de la empresa. Esto es una cosa para que vosotros tengáis en vuestro PC. ¿Puede funcionar en el otro entorno? Sí, pero lo suyo es que tengáis un SXI, que también hay versiones gratuitas de SXI. No hace falta tampoco volverse loco. Ya os digo, estamos hablando de soluciones de virtualización para que tengáis dentro de vuestro portátil. Yo estoy hablando de eso, no estoy hablando de soluciones de virtualización en general, solamente de soluciones de virtualización personal, para que lo llevéis en vuestro portátil. Bueno, vamos a empezar a utilizar este software, que tampoco es que sea muy complicado, así que os cuento. Lo primero que va a ser, pues bajaros una ISO. En mi caso, para probarlo, he bajado una ISO de Debian 8.8 que podéis encontrar en debian.org. Ya sabéis, entráis en debian.org y arriba a la derecha, ahí tenéis para descargaros vuestra imagen ISO. Bueno, me la bajo, abro o abrís el VMware Player. Vale, y le dais crear una nueva máquina virtual. ¿Y qué es lo que le tenéis que dar? El path, el camino, el directorio donde se encuentra la ISO que queréis instalar, la que os habéis bajado de Debian o cualquier otra que queráis instalar, ¿eh? Vale, ¿qué más le vais a decir? Le vais a decir que es un Linux y qué versión es. Aunque bueno, esto lo normal es que os lo detecte solo. En mi caso lo ha detectado solo sin ningún tipo de problema. Y luego le tenéis que indicar dónde guardar los VMDKs, que son los discos de la máquina. En mi caso es en el home /VMware. Y también le he dicho que le permito dividir los discos en ficheros más pequeños. ¿Esto por qué es? Bueno, esto es una buena costumbre que lo hagáis siempre, porque si estáis utilizando hipervisores grandes y le permitís hacer esto, a la hora de mover entre máquinas siempre va a ser mucho más efectivo mover 8 ficheros que no solo uno, porque podéis mover los 8 a la vez. Va a ser más óptimo. Vale, y bueno, al final del todo, cuando ya hayáis acabado de definirlo todo, tenéis un botón que pone Customize Hardware, personalizar el hardware. Y aquí vais a tener una pantalla muy parecida a la de VirtualBox, muy parecida por no decir exactamente igual, donde podéis modificar la memoria, asignar más memoria o más procesadores, o indicar, por ejemplo, si la red es bridge o es interna, cosas así, o si es una red de NAT, ¿vale?
y ya cuando le deis a finalizar empezará la instalación. Arrancará una máquina virtual que va a arrancar de la ISO que le habéis indicado. Eso, por ejemplo, está muy bien aquí en VMware, y en VirtualBox es un poco más retorcido porque tienes que definir la máquina y luego decirle que le tienes que añadir el disco de la ISO. Es un poco más retorcido, aquí es más sencillo. Pero bueno, al final ya os digo, es exactamente lo mismo. Bueno, arrancará, cogerá la ISO y realizará la instalación. Al final, acordaros que hay que instalar las VMware Tools, que es como las tools que hay que instalar exactamente igual en VirtualBox, ¿vale? Que no es más que un software que lo que hace es que la máquina virtual interactúe mejor con el hipervisor para conseguir un mejor rendimiento. Y ya para ponerle la guindita, ¿qué os recomiendo? Dependiendo la versión del sistema operativo que uséis, ¿vale? Que habilitéis el EPT, ¿vale? El EPT es el Extended Page Tables, bueno, una tecnología de Intel, AMD tiene su equivalente. ¿Por qué? Porque vais a conseguir un rendimiento de CPU mucho mejor. Y vuestra máquina virtual va a funcionar mejor, porque al final lo que queréis es que vuestras máquinas virtuales vayan suaves, que consuman el mínimo de CPU y el mínimo de memoria. ¿Por qué? Porque al final la CPU y la memoria que no estéis utilizando con las máquinas virtuales las podéis utilizar con vuestro sistema, con vuestro portátil, porque estamos usando un sistema de virtualización para instalar en un portátil, no en un hipervisor. Esto tenerlo en mente, ¿vale? Porque lo que queremos hacer es una cosa un poco diferente a lo que sería instalar un hipervisor tradicional, que bajaríamos nuestro hipervisor, el que sea, en un servidor, lo instalamos y ahí montamos nuestras máquinas virtuales. Aquí las máquinas virtuales funcionan dentro de nuestro portátil, ¿vale? Venga, sigamos. Si habéis seguido todas las instrucciones, habréis conseguido instalar el sistema y tendréis vuestra máquina virtual corriendo perfectamente. Por supuesto, podéis tener varias máquinas virtuales corriendo en paralelo. Al final, no es más que CPU y memoria que tengáis disponible en vuestro PC y le asigno a una máquina tanta memoria, a otra memoria y tanta CPU a una, tanta CPU a otra. Y recordad que te tiene que quedar a ti dentro de tu portátil suficiente CPU y memoria para poder funcionar. Bueno, hasta aquí es muy parecido a cómo sería trabajar con VirtualBox. Más o menos la misma complejidad y más o menos todo igual. Entonces, ¿por qué utilizar uno u otro? La diferencia para mí principalmente es si estáis utilizando VMware en otro entorno. Es decir, si usáis VMware como hipervisor, esta solución puede ser muy atractiva, ya que puedes llevarte máquinas del hipervisor a tu máquina, de tu máquina al hipervisor. Yo creo que es una solución muy atractiva si estáis utilizando eso. Luego hay otra razón muy interesante y es el soporte de dispositivos USB 3.0. Y que, bueno, podéis asignar esos dispositivos de una forma muy fácil y sin fallos, ¿vale? En VirtualBox esto es algo que, bueno, funciona, pero a veces no, ¿vale? Aquí funciona francamente bien. El resto, bueno, pues son razones ya más discutibles o menos discutibles. Por ejemplo, en mi caso personal, mi máquina, mi portátil, veo que va un poco más suave con VMware. A ver, ya os digo que no es una cosa exagerada, pero se nota y con un VMware Player pues me funciona mejor que con un VirtualBox. Obviamente todas las máquinas con sus sus VMware Tools. Es muy importante tener las VMware Tools instaladas siempre, tanto aquí como en cualquier otra plataforma como podría ser VirtualBox. Ahora, también hay una pega que a mí me parece una pega enorme, ¿eh? Y es que no entiendo cómo está montado así. Y es que para arrancar una segunda máquina virtual, es decir, tú tienes una máquina virtual corriendo y quieres arrancar otra a la vez, es necesario abrir otra instancia del programa.
Y en VirtualBox es algo tan fácil como levantar máquina virtual. Le das botón derecho con el ratón, le das a arrancar y ya está. Y vas teniendo todas las máquinas que quieras. Yo me imagino que la gente de VMware también lo que quiere es que te pases a la licencia de pago. Y lo que hacen es no ponerte tan obvio algo como levantar una segunda máquina. Me imagino que entienden que si quieres levantar 2 máquinas virtuales a la vez, o 3 o 4, es porque vas a hacer un uso más profesional del tema y no un uso más casero, como es el caso para lo que se licencia el VMware Player. Pero bueno, se pueden levantar varias máquinas virtuales, pero levantando más instancias. Es, yo creo que la pega que le veo así más gorda. La versión de pago, imagino, porque no la he visto, la de escritorio, imagino que podré levantar en paralelo todas las máquinas virtuales que a mí me den en gana, la que yo quiera. Me imagino, ya os digo, no los he probado y en este caso parece como que intentan limitarte. Pero bueno, también es verdad que la mayoría de las veces yo cuando levanto una máquina virtual levanto una. Alguna vez puedo levantar 3 o 4 cuando necesito emular un entorno, pero no es lo normal. Y si estáis probando distribuciones de Linux, por ejemplo, no creo que necesitéis levantar más de una máquina virtual a la vez. Bueno, hasta aquí hoy un programa un poco más corto de lo normal, pero tampoco quiero alargarme si no hay necesidad. Hoy quería hablaros de VMware Player, ya que el otro día en el evento, en la Open Expo, bueno, hubo muchos temas de virtualización y VMware es una plataforma de virtualización muy extendida en las empresas. Y bueno, quiero contaros que hay una versión que podéis instalar en vuestro PC, que podéis trabajar con ella y que os va a permitir coger máquinas virtuales que tengáis en la empresa y llevarosla a casa, o coger una máquina que tengáis en casa y llevarosla a la oficina, y al final va a ser compatible porque el VMDK va a ser el mismo. Bueno, daros las gracias a todos los que estáis mandándome mensajes de oye, haz un capítulo sobre no sé qué, haz un capítulo sobre no sé cuántos, a ver si hablas de tal y si hablas de cuál. Y bueno, y a los que me decís que os gusta, y bueno, la verdad es que es una maravilla tener todos estos comentarios. La semana que viene me gustaría, a ver si soy capaz de preparar un capítulo adecentado sobre Postfix, el servidor de correo. No soy una gran máquina en Postfix, eso mis compañeros en Tecnocrática sí, pero yo no, así que tendré que mirar un poquito. Y nada, recordaros que hay un canal de Telegram que se llama El Podcast, donde, bueno, ahí voy publicando realmente ahí los audios que voy subiendo y alguna vez publico alguna cosilla suelta, ¿vale? Tampoco muchísimo, pero el otro día, por ejemplo, hubo un chiste que me hizo gracia y lo compartí ahí. Luego también hay un canal de IRC que también se llama El Podcast. Pero, claro, si escribís en el canal de IRC, que lo tengo en Freenode, ¿vale? En Freenode, el podcast. Pero si escribís y decís hola un día a las 2 de la mañana, pues lo normal es que yo esté dormido. Y si escribís y luego os desconectáis, no os puedo contestar. Pero bueno, oye, ahí lo tengo y el canal de IRC está más pensado para hacer directos. Pero bueno, oye, está ahí, yo os lo digo y si os queréis conectar vía Quasel, por ejemplo, es una cosa estupenda que os conectéis a un montón de canales de IRC, como estoy yo conectado, vía Quasel. Así estaréis siempre conectados y siempre podréis estar al tanto de lo que ocurre. Y nada, y ya nos oímos la semana que viene. Así que nada, un saludo y hasta luego. Chao.